Parashat Ketitze, cuando salgas. Aquí dice lo siguiente: cuando salgas de la guerra contra tus enemigos y los entregue a Hashem, tu Dios, en tu mano. Significa que ¿quién va a hacer la guerra? La guerra la va a hacer Hashem, no la vamos a hacer nosotros. Esas son las guerras de Hashem y no guerras que nosotros hacemos. Pero el asunto es aquí muy interesante, porque está hablando está hablando en plural. Que titze la milhamá al oyeveja. No está hablando sobre una gente, sino que contra alguien que tú odias. Tu oyeveja. Nosotros tenemos opción de querer a la gente y a los goyim tenemos opción de no quererlos. Pero no hay que tener odio a una persona que no te ha hecho nada solamente porque te cayó mal o algo así. Eso está prohibido. Con el goyim no está prohibido, pero no es conveniente, porque si uno empieza a odiar a alguien, el odio se empieza a agrandar, y ese odio que se está agrandando después uno lo aplica entre nuestros hermanos. Pero la pregunta es, ¿quién es el oyeveja? Porque si está hablando aquí no te dice ninguna cosa, te dice que te está diciendo solamente que contra tus enemigos. Y la pregunta es, ¿quiénes son mis enemigos? Esa es la gran pregunta. Entonces, la cosa aquí vamos a tratar de investigar un poco sobre esto. Porque partamos por el primer enemigo. El primer enemigo que uno podría tener es una persona que, no sé el que sea, pero el primero, y una persona que él va a ser más poderoso que tú y te va a ganar, en el sentido de que lo poderoso significa que él tiene más opciones que tú, o que tenga más opciones que tú para hacer una guerra. Y la otra opción es que tú seas más fuerte que él y que la cosa va a salir para tu lado. Entonces, teóricamente, eso no es algo que deberíamos hacer guerra, porque si él tiene más fuerza que yo tengo que buscar la manera de que yo mejore en el sentido que se está hablando y pueda vencerlo. Y si lo contrario, si el fuerte soy yo y él es el débil, entonces el Señor va a tener que prepararse. Pero tal cual como es la cosa, como se nos está presentando aquí, eso es muy interesante, porque no hay dos seres humanos que son iguales, excepto uno mismo. Por lo cual uno llega a la conclusión de que la única persona en el mundo que podría ser enemigo mío soy yo mismo. Porque no hay nadie en el mundo que sea igual a mí, por ejemplo. Yo soy yo y el otro es otro. Y cada uno tiene su fuerza o no fuerzas, pero no existe que nosotros podamos las fuerzas de cada uno son iguales. Eso no existe. Por lo cual, el asunto es que existe el único que se puede referir es a uno mismo, y por lo cual es un problema, porque está hablando de oyeveja. Por lo cual, hay rabinos que dicen, hay gente que rabinos no son los que escriben, los rabinos son, lo que yo cuando llamo rabinos son los maestros, los que enseñan, los que estudian. Hoy en día la palabra rabino tiene otro significado, es un organizador, es una persona que organiza una comunidad y que se preocupa de los problemas tanto espirituales como materiales de la comunidad, para que la gente no se pelee, etc. Pero aquí estamos hablando, en ese caso, un rabino, de la palabra rab, que significa maestro. Eso es lo que yo me refiero, un maestro, que es una persona sabia. Los sabios han dicho que la palabra oyeveja se refiere a uno mismo y se refiere al Yetzer Hara.
Porque nosotros ahora, cada uno de nosotros y cada cosa en el mundo está dividido en dos partes. Una parte positiva y una parte negativa. Este es el mundo, por eso el mundo aparece, comienza en la Torá, en la creación, y dice Bereishit, al principio, pero al principio en hebreo se dice Bereishit, con una bet. Una bet Bereishit, y preguntan los Jajamim, ¿por qué está escrito, por qué empieza con la letra bet? De hecho está escrito en el Zohar eso. ¿Por qué empieza pregunta? Y la respuesta es con la letra bet, porque uno tiene que, hay muchas respuestas, pero una de las respuestas que hay, que la letra bet es el número 2. Y el número 2, es la dualidad. Esto nos viene a enseñar que en este mundo donde nosotros vivimos es dualidad. Este libro que se llama Sefer Torah es un Sefer Torah. El Sefer Torah son las leyes de la dualidad, cuando hay bien y cuando hay mal. En cambio, cuando fue Matan Torah y se nos dieron los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice Anojí. Anojí es yo soy, yo. Anojí, ¿qué significa? Anojí significa lo siguiente. Significa que Anojí significa que empieza con Aleph, perdón. La palabra Anojí empieza con Aleph. Y si empieza con Aleph es la primera letra. Entonces si nosotros, si no se hubiera hecho el pecado del Geta Egel, del becerro de oro, porque desde el momento que se dieron los 10 mandamientos, sí hubo unidad. Este mundo hubiera sido el mundo de la unidad, y estos mandamientos que incluyen todas son las leyes de la unicidad, que es muy distinto de lo que nosotros tenemos, que es de la dualidad. Por lo cual hemos pasado a ser eternos. De hecho, nosotros mismos somos hechos para ser eternos. Y por lo que ha pasado con el primer hombre, heredamos el problema de que no tenemos eternidad en este mundo, en el mundo de la dualidad, en el mundo de la unicidad, que tenemos parte de nuestra, por ejemplo, hay una parte de nuestra alma. El alma está dividida en 5 partes, y una parte de las 5 del alma, la más arriba se llama Yejidá, unicidad, que es exactamente, que eso la tengo, pero esa tengo muy lejos mío. Esa luz yo no la recibo aquí en este mundo, porque inmediatamente en este mundo, todo lo que entra en este mundo se divide y tiene dualidad. Entonces lo que está haciendo aquí, esta dualidad, esa dualidad es la guerra que tú tienes que hacer. La guerra es entre el bien y el mal tuyo. Y eso lo reflejan los rabinos, que es la parte del trabajo del mes de Elul. El mes de Elul uno tiene la guerra contra el oyeveja, contra la persona que está lejos, que es la mitad tuya, la mitad que es el instinto del mal. Pero el gran problema que pasó con el instinto del mal es el siguiente, es que este señor, como nos enseñaron los Jajamim, nuestros maestros, ellos descubrieron, o se les reveló, de que el instinto al mal, que es la parte mala que tenemos, ese señor entra apenas nace. Apenas uno nace, entra ese señor. En cambio, el instinto al bien, se le aparece a una persona, le aparece en uno mismo cuando cumple los 13 años. Terminando los 12 años empieza el año 13. Entonces uno tiene 12 años de reinado del instinto al mal, y el otro lado empieza, el instinto al bien empieza a los 13 años.
Y esa es la guerra, pero entre ellos es la guerra. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que el instinto al mal, lo que él hace es, él se apropió de todo lo que tenemos adentro. Él controla ¿cómo se llama? El instinto al mal, él controla toda la superficialidad de mí. Toda, absolutamente toda. Tuvo 12 años completitos, no le faltó ni un minutito. Ahí, nosotros ¿qué hacemos? Lo que hacemos nosotros estamos bajo, en ese tiempo el que decide qué se hace es él. Y el Señor, él se apoderó de partes que tenemos en nuestra alma, que nuestra alma que tenemos aquí, no la espiritual, que en esta alma que es en la nefesh, él se apoderó de las puertas por donde la información que nos entra, esa finalmente va a llegar al inconsciente. Y ese Señor se apoderó de ahí. Él está reinando adentro de mi cuerpo, que mi cuerpo es un mundo. Eso es otra cosa que tenemos que saber, que no es algo que se revela así muy fácil. Esto ya es parte del Sod, de la Kabbalah, de que cada ser humano es un mundo entero. Entonces ese mundo entero que tenemos aquí, ese Señor está absolutamente dominado por el instinto al mal. Y entonces entró el bien, y el bien ahora tiene que pelear con él. Pero ¿qué diferencia hay entre el bien y el mal? El mal es una cosa que es solamente superficial. No es una cosa que tiene profundidad. El mal se reveló en una persona, en una forma como un objeto, fue Esav. Esav fue el primero que se reveló en ese sentido. De ahí nace todo el mal. Todo el mal está relacionado con Esav. Esav es la revelación del mal, y la raíz del mal es Labán, que era el abuelo de Esav, que era el suegro de Labán. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué traje a Esav de ejemplo? El ejemplo con Esav es por una razón, porque Esav era absolutamente superficial. Por ejemplo, cuando era niño lo llamaban Esav. Cuando vendió su primogenitura, lo llamaban, le pusieron rojo, Esav. Este Esav, era muy raro que no le hayan puesto cuando niño el nombre rojo. No, incluso como un apodo. Los apodos no se usan mucho en los descendientes de Abraham, porque nosotros sabemos qué significado tiene el nombre. Es la esencia de nuestra, podríamos decir, el código que codifica nuestra alma. Y entonces Esav, lo que hizo él, que le pusieron rojo cuando él ya tenía 13 años. Pero si desde niño le era rojo. Él tenía pelos, además. Él es la única persona en el mundo, deben haber otras, pero que tenemos cuentas de que una persona que vino al mundo y en cierta manera él ya tenía tikkun, él ya no tenía los defectos que podía tener dentro de su realidad, porque él nació con ropa. Recordemos que muchas veces le he explicado que la ropa representa lo siguiente, que la ropa representa la vestimenta
que perdimos cuando nuestra alma fue sacada del Gan Eden y enviada a este mundo. Nosotros caímos en este mundo y es una cosa que tenerlo siempre presente. Este es el mundo de los animales y eso está absolutamente claro en toda la parte interior del judaísmo. Y entonces la cáscara esta que vemos, Esav estaba bien, no necesitaba ropa. Era como un osito rojo. Imagínense un oso rojo, así, precioso. Porque los blancos son preciosos, imagínense uno rojo. El rojo le gusta mucho al ser humano. Y ese rojo era Esav. Y Esav, ese rojo, no lo llamaron rojo cuando era niño. ¿Por qué razón? Porque podía ser que él por dentro y no iba a ser rojo. Pero cuando el Señor vendió una cosa espiritual muy grande que él tenía, que se llama es como se dice Bejor en hebreo, que significa que es primogénito. Esa primogenitura de él la vendió, que algo que no se palpea, no se hace nada, es simplemente un valor, que es un valor que él lo tiene, que puede con él hacer los servicios en el templo. Bueno, no en el templo, finalmente va a ser realmente va a ser en el Mishkan. Y eso él lo vendió por lentejas. Y las lentejas eran rojas, porque así dice, Adoma-se. Este rojo fue lo que lo llamó. ¿Por qué? Porque una persona, hay algo que yo me he dado cuenta mucho tiempo, llevo dándome cuenta de eso, que en general las personas buscan a sí mismos cuando andan buscando afuera de ellos. Cuando una persona se va a comprar ropa, compra ropa que es para él. Y en ese sentido podemos ver reflejado cómo es el interior de la persona. Las mujeres, ¿por qué se cambian tanta ropa? Porque el estado anímico de las mujeres cambia mucho por problemas hormonales, no por asuntos hormonales, y eso hace que ellos necesitan, como en forma normal, ellas necesitan reflejar afuera de ellas, a través del vestimenta, el estado en que se encuentra en este momento. Entonces, eso es porque de esa manera se refleja el interior. Entonces, Esav, cuando vio las lentejas, se vio a sí mismo. Y al verse a sí mismo, él lo quiso. Y lo pagó. ¿Con qué lo pagó? Con la primogenitura, que no significa nada en este mundo. La primogenitura es algo que tiene que ver en el mundo espiritual. Entonces, en ese momento, él la vendió. Y ahí se descubrió que Esav era rojo por dentro y rojo por fuera. Y por lo cual ahí se llamó rojo. Ahí lo llamaron Edom. Y eso representa, ya les dije el rojo representa el mal, para que sepan. Y el mal nosotros lo reflejamos como el Midat Adin. Y el Midat Adin también es algo que yo se lo he hablado, que es la justicia. De ahí el Din es la raíz de la justicia. Pero la justicia también depende de Hashem. Lo que pasa es que Hashem tiene tanta bondad que desaparece el din. Y eso es algo que no es fácil entenderlo, pero debemos entenderlo. Porque de esa manera no nos va a salir cosas que mucha gente hace. Por ejemplo, tú podrías preguntarte, la gente se pregunta, pero ¿por qué Dios permitió a los que mataron a los judíos en la Shoah? Entonces, ahí nadie tiene respuesta, pero la respuesta es muy simple. Porque los que se echaron, los que estaban no cuidando Shabbat, los que estaban casándose con Goim, los que estaban diciendo que Jerusalén no es el centro del judaísmo, sino que es Berlín, etcétera, etcétera, ellos fueron los que crearon la Shoah. No fue lo que lo hizo. Y hay reglas. Una persona
que se tiró, una persona que era muy buena, muy simpática, ¡bum!, se tiró de un edificio de 20 pisos. Y eso venía bajando y la gente cuando lo veía bajando decía, pero ¿por qué Dios no lo recoge? Bueno, porque el Señor se tiró. Nadie dice eso, es lo mismo. Aquí es lo mismo. Transgredir la espiritualidad de la Torá es el gran problema. Y es un problema que aparece en la parte de afuera. Entonces, con esto tenemos que todo lo superficial que nosotros tenemos está manejado por el instinto al mal. Y el instinto al mal, no, lo que nosotros debemos hacer es evitarlo. Evitar que el Señor que el Señor me lleve a mí a hacer las cosas que no debo. ¿Y cómo lo hace? Esto ya está bien estudiado, está escrito en varias partes, de que lo que pasa es que se nos muestra una película. Nosotros estamos viendo una realidad, pero la realidad tiene un sentido. Y yo les voy a explicar otra cosa un minuto más. El sentido ese me lo mete el instinto al mal. Si yo me diera cuenta, mirando la realidad, lo que esa realidad me va a producir, lo que va a hacer después, yo no haría nunca un pecado. Nunca. Pero cerramos los ojos, ¿y qué pasa con eso? ¡Pum! Pecamos. Nos alejamos del camino correcto. Entonces, este es el trabajo enorme que hay. Y le dije yo que le debería explicar con esto algo, pero el asunto es que no nos va a alcanzar el tiempo, así que ya hice teshuvá y no lo vamos a hacer. Pero el asunto es que en la realidad, eso lo quería decir, pero cortito, que la realidad es una cosa que teóricamente a la mayoría nos parece que es random. Random en inglés significa aleatorio. Es aleatorio. Es como el caos. La realidad finalmente es el caos. Y el que da el orden, de acuerdo a la física hoy en día, el que da el orden esto es nada. Pero se dieron cuenta de lo siguiente, porque el caos es un desorden. ¿Cómo puede haber inteligencia en un desorden? ¿Cómo ese orden que no se ve, que no existe para ellos, eso me puede influir a mí o me puede mover a mí? El asunto es asombroso, porque hoy en día ya saben que en el peor de los caos, digamos, en cualquier caos que haya, significa desorden, cualquier desorden hay un orden implícito. Y eso nos demuestra que en todo está bien metido. Pero también el mal tiene, ¿cómo se llama? Tiene orden. El mal tiene, no solo tiene 10 sefirot, sino que tiene 11 sefirot. Pero las 10 sefirot de él son vacías, son huecas. Y la única que tiene, es la que agarró de nosotros, que tiene interioridad. Y con eso ellos viven. Hay mal. Y ese mal es el mal que nos hace a nosotros pecar. Y eso lo tenemos adentro. Y el asunto es buscarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscarlo. Hay que buscar cómo hacerle la vuelta al mal. Pero, por lo cual, uno tiene que estar muy, como se dice, preparado. Y eso es lo que estamos haciendo en este mes. Nos estamos preparando para que ya nosotros reconocemos, ya estamos nosotros en un nivel que sabemos que el rey es Hashem. Y esto también es interesante, muy interesante también, porque, por ejemplo, el rey es un concepto de gobernación de este mundo. Pero en este mundo a todo le falta. Así que para que sepan bien que, por ejemplo, por lo tanto, el mal es el mal. Y ahí está en el Shem Elohim, porque es el que hace el juicio.
Y el bien que nosotros podemos obtener es solamente el del Shem Adnut, que nosotros decimos que es el señorío, que es el reinado. Y ahí está, y en eso nosotros decimos, cuando nosotros vemos el nombre de Hashem, que es Yud Kei Vav Hei, ese Shem cuando lo vemos así con los ojos y lo interpretamos en la cabeza. Pero cuando yo lo digo en las partes que se está permitido decirlo, yo digo Ado y después ustedes sigan con las otras 3 letras. Entonces ahí es el punto que tenemos que entender. Aquí el punto es de que ese mal yo lo tengo que sacarlo y dejar el bien. Pero el bien funciona de otra manera. El bien funciona donde le dieron lugar a poder vivir. Pero entró después que el instinto al mal, ese instinto al mal, que lo que hizo, él me selló todas las entradas. Entonces, tremendamente difícil. La superficialidad tiene solamente una cosa, tiene lo siguiente, es una cascarita, tiene pasemos al lenguaje nosotros, tiene mucho, la cantidad de átomos que tiene es muy chica a través de la que hay en el interior mío, en mi espiritualidad. En mi espiritualidad hay billones o trillones. Y entonces ellos tienen toda la opción de encontrarme una solución a mi problema, pero los tenemos cerrados. Los tenemos completamente cerrados. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar ahí. Entrar. ¿Y cómo entramos ahí? Abriéndolo. ¿Y cómo se abre? Lo abrimos con las 13 midot. Hashem, Kel, Rahum, Behanun. Y eso lo hacemos todos los días en el Elul. Todos los días lo hacemos para abrir nuestra alma y llegar con nuestra interioridad abierta, no cerrada. Por ejemplo, la alegría es una herramienta para poder hacer el trabajo de Hashem que es parte de mí. Pero la general hoy en día, por el ruido que hay en el mundo, porque el mundo es una cosa de un ruido espantoso, y lo vivimos. Ese ruido son las fuerzas del mal que se están acomodando y moviendo. Esos ruidos no nos van a dejar entrar adentro donde queremos llegar. Entonces, lo que hay que hacer es repetir las cosas. La alegría no les gusta a ellos. Y la gente no tiene alegría porque está escuchando puro ruido y puras cosas malas. La gente prende, en vez de tener un reloj despertador que diga tú, es lo que tiene que tener el Señor. Lo que hacen, en vez de tener eso, ponen la radio que está hablando cosas feas. Porque en la radio todas las noticias son malas. En cambio nosotros tenemos que hablar de las cosas buenas. Y las cosas malas no tienes que darle vida. Está completamente prohibido darle vida al mal. ¿Cómo le doy vida al mal sin que yo lo haga? Hablando del mal. Se murió fulano. Entonces viene a mí una breja, una vez me dice se murió fulano. Entonces le dije yo, bueno, ¿y para qué me viene a decir eso? Bueno, para que él rece para esa alma. Pero escúchame una cosa, si yo lo voy a saber, no necesito que tú me lo digas. Si es necesario, lo voy a saber. Si no es innecesario, no hay que aumentar el mal se aumenta a través de la palabra, y por eso tenemos las leyes de cuidar las palabras. Entonces estas dos cosas van pegadas una con otra, y cuando yo estoy en alegría me lo tratan de bajar en la alegría. ¿Cómo? Con estas cosas malas, con decirte cosas malas, cosas que te molesten. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer para conectarnos con la alegría es repetir de la boca mía: estoy feliz, estoy alegre. Yo lo hacía con mucho tiempo, lo hice
en la calle, cada vez que yo salía a la calle, salía yo estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Cuando iba al cole, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Cuando venía de vuelta, estoy feliz, estoy feliz. 10 veces cada cosa lo decía. Hoy en día, gracias a Dios, yo prácticamente no tengo problema ese. Claro, todos lo tenemos porque son cosas que están en la raíz de nuestra alma. Pero eso ya lo tenemos, tengo abierto esa nekudá, ese punto que los puntos no tienen dimensión. Los puntos son conceptos. En ese concepto que se llama punto, yo a él ya le dije y ya lo entrené, de que tú tienes que abrirme la puerta de la alegría. Y no solo la alegría es un pequeño paso de todo, de pararme temprano. Yo hace años, cuando llegué a Israel, mi rabino, el Rabbi Eliezer Ben David, Zichrono Libraja, ¿sabe lo que hacía conmigo? Me pasaba a buscar a las 3 de la mañana y nos íbamos a la sinagoga, porque yo llegué y nos íbamos a la mikve, y la mikve tomaba el tiempo para poder llegar temprano y empezábamos con los rezos. Y yo cuando iba caminando, iba apenas caminando, créanme. Era un suplicio caminar a las 3 de la mañana cuando podía estar durmiendo. Pero finalmente yo decía, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que estar haciendo eso? Devuélvete a tu cama. Y finalmente, con el proceso de donde yo estaba buscando lo que quería, era mi camino para encontrar el trabajo de Hashem, ahí fue cuando se me acabó ese problema. Pero lo entendí, lo pensé, me lo enseñó. ¿Quién? La luz que tengo adentro, la voz que tengo adentro, ¿saben quién es? Es la parte interna mía, es mi espiritualidad. Ella me habla. Hay gente que me dice, me habló Dios. ¿Cómo te va a hablar Dios? Mira, comparado con Dios, nosotros somos nada. ¿Saben lo que es eso? Nada. Lo que tú tienes que tener que hay ¿cómo se llama? Hay cadenas con las cuales se llega a Hashem, pero no que Hashem te diré hablar a ti. Lo que te puedes decir, sí, que mi voz interior, que ella está en mi tatacará, que tiene la gran información de cómo un mundo funciona y cómo es, te dijo lo correcto. Entonces ahí, con eso, cuando te dicen lo correcto, tú vas a hacer lo correcto. Y eso está dentro de ti. Y esto nosotros podemos llegar. Y para eso tenemos la Slijot. 30 días, 40 días con eso, para llegar al día del Kippur. Porque el día del Kippur es bondad. Pero tú tienes que llegar con la teshuva hecha, completa. Y eso es con lo cual tú abriste tu interior y encontraste el bien que hay en ti. Shabbat Shalom Umevorach. No se olviden, por favor, de poner un like al video, y si tienen comentarios, hagan los comentarios, las preguntas, lo que no entendieron, y se los vamos a responder. Shabbat Shalom Umevorach.